Las personas que no se reconocen dentro del sistema binario masculino-femenino, sabemos que en la Argentina ya hace más de 2 meses pueden sacar su documento donde aparece la X. Pero claro, ese es el inicio de todo un proceso que es mucho más largo. Carla, ¿cómo estás? Tal cual, buenas noches. Es como decís, Ariel, hay muchos que ya han votado con su DNI X, incluso, pero la realidad es que esto se aprobó el día 21 de julio pasado. Digamos que se decía que dice que hay 120 días hábiles para reglamentar una serie de cuestiones que son claves. No sé, las jubilaciones, se puede salir del país, no se puede salir del país, a quienes representa la X, solamente a gente que se reconoce no binaria, a gente que no tiene ganas de declarar cuál es su sexo asignado. En fin, de todo esto se trata el informe que vamos a ver hoy. Se trata de desbinarización de un sistema totalmente binario y los desafíos que plantea. El DNI X es una buena noticia, es un avance hacia ampliar las posibilidades identitarias de las personas en el ámbito de lo legal, de alguna manera, ¿no? El DNI X, como dice el decreto, es quien no solamente incluye a las personas no binarias, sino también a quienes no quieren informar, no quieren detallar el sexo en el DNI, ¿no? Y que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer, y que deben ser respetadas, y que existieron siempre, solo que en otros tiempos se ocultaron. A mí me gusta entender las leyes como una herramienta, digamos. Hay gente que las piensa como un fin, como no hay una lucha, conquistamos una ley, conquistamos un decreto. Y en realidad son una herramienta que nos da para generar cambios y generar conversaciones, ¿no? Como en este momento ese decreto llegó y disparó un montón de conversaciones. De la conversación en la mesa familiar hasta la conversación en el despacho de los diputados, hasta la conversación en un ministerio, digamos. En general, la categoría de sexo y género es una categoría que debería haber perdido ya relevancia jurídica. Esto quiere decir, en algún momento en el DNI teníamos la raza, por ejemplo. Hoy tenemos el sexo. ¿Y por qué tenemos esas categorías? Tenemos esas categorías porque en algún momento las personas con determinada supuesta raza no podían acceder a algunos derechos. Este decreto viene a decir, bueno, no, ahora hay más opciones, o por lo menos empezamos a cuestionar que esto sea lo único que hay. Y bueno, mucha gente creo que se va a mirar para adentro, creo que hay mucha gente mirándose en el espejo a partir del decreto, mucha gente mirando alrededor, de golpe descubriendo que había personas en sus círculos, en sus familias, que eran personas no binarias y que todavía no lo habían dicho, porque por ahí era algo más íntimo, más personal, más de hablarlo con la gente que lo entendía, y ahora como que por ahí pueden sumarlo a charlar y a tenerlo a una mesa familiar en los colegios. Bueno, la X en el DNI viene a mover toda la estantería y el piso de absolutamente todo. Vivimos en una sociedad, una cultura y una estructura jurídica absolutamente binaria que establece un ordenamiento en función de eso. Y esto hace que cuando retiramos esa estructura binaria hay un montón de movimientos que se van a ir generando y que van a dar lugar a debates culturales interesantes e importantes, ¿no? El objetivo no es solamente que no esté la X en el documento, el objetivo realmente es que podamos las personas nacer y no tener que entrar en cánones que no son nuestros. Que una parte del cuerpo no defina nuestros gustos, nuestras subjetividades, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, las películas que vemos y cuánto tenemos que pagar por una misma maquinita para depilarnos, o que nos tengamos que depilar incluso. Nosotros como organización estamos proponiendo sacar el sexo de los documentos. Por lo tanto, yo creo que es una categoría que no debería estar en el documento. En principio, por lo menos, no debería estar en el documento porque no debería tener la relevancia jurídica por la que surgió esa categoría. A mí la X hoy en día me parece que es enorme para pensar fuera del binomio femenino-masculino, pero tampoco me representa la X, digamos, ¿no? Esto es la realidad y es lo que le pasa también a muchos pibes.
Bueno, Carla, con el decreto se dio el primer paso, pero da la sensación que no termina de empezar a caminar, ¿no? Que vienen desafíos importantes a partir Es así, de ahora. 120 días hábiles para reglamentar algo que pasados 60 días no hay ninguna novedad sobre absolutamente nada. Mucha gente que sí quiere su DNI no binario y no se anima. Y la pregunta de siempre, ¿por qué hay que decir que uno es mujer o varón? Hasta para darse la vacuna del COVID. No tiene sentido, pero lo seguimos discutiendo y estos son algunos de los desafíos que plantea la ley. Si te estuvieras por hacer el DNI conmigo y yo te dijera cuál es tu sexo o tu género, ¿dónde pondrías la X? Mi sexo, mi género, cómo yo me siento, cómo me autopercibo, es no binario, digamos. No entro dentro de las categorías que me dijeron que había, digamos, como no entro ahí. Yo soy una persona no binaria. Y no tiene que ver solamente con el reconocimiento de las identidades y la diversidad. Tiene que ver hasta, te diría, con el machismo que hay en la sociedad, con los femicidios, con los crímenes de odio, porque están basados en la construcción de estas categorías binarias. Nos pasa que vamos a secundario, yo a veces doy charlas de ESI, en el marco de la ESI en el secundario, sobre diversidad sexual, ¿no? Y nos pasa que los docentes no entienden las conversaciones que tienen los pibis. Y nosotros vamos y sí las entendemos. Entonces, no es un problema tanto de que los pibis no quieren hablar con los docentes, sino que hablan otro idioma. Estamos en un momento en donde hay cosas para resolver a partir de esto que seguramente muchas personas están esperando para poder decidir ir y cambiarse este dato en el documento. Por ejemplo, ¿qué pasa en algunos países que criminalizan a la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué pasa si una persona tiene que viajar a esos países y tenés una X en el documento? Yo todavía no me acerqué a hacer el cambio registral, justamente porque estoy esperando cómo el Estado se acomoda. Creo que lo que lleva el decreto es una serie de desafíos muy importantes a nivel social, a nivel estatal, a nivel administrativo y a nivel personal para muchos de nosotros. ¿Qué va a pasar con la jubilación? ¿Qué va a pasar con las leyes que generan estas ventajas, estas acciones afirmativas, ¿no? Con la paridad en la política, con la ley de cupo trans. Falta resolver estas cosas. Yo cuando le preguntaba a algunos funcionarios y funcionarias qué va a pasar con estos temas, me decían, bueno, el decreto establece justamente 120 días para poder resolver todo este embrollo que trae la X en el documento, que es un embrollo maravilloso. Nadie sabe cómo seguir. Y para mí eso es lo más interesante que tiene el decreto, lo más interesante que tiene como, bueno, ¿cómo seguir? Yo no te lo voy a contestar sola, digamos. Pero sí me parece que tenemos que empezar como a desarmar y hacernos cargo primero de lo que estaba construido. Este decreto pone en relieve que había un montón de cosas construidas sobre ese binario. Que solamente haya hombres y mujeres en la sociedad o que solamente exista esa posibilidad de hombres y mujeres, en realidad imposibilitaba un montón de otras vivencias y otras formas de vivirse. Probablemente los funcionarios intenten resolverlo de alguna manera y tendremos que ir debatiendo y discutiendo si esa es la mejor solución, si podría haber otras mejores. Me parece que lo más lindo de ese embrollo es que va a generar soluciones y las vamos a tener que ir revisando como sociedad, discutiendo como sociedad, debatiendo y bueno, y todos esos debates lo que van a generar es que vamos a avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Nadie sabe cómo seguir, ¿no? Esa frase Qué me miedo, parece que nadie es... sabe cómo seguir. Bueno, pero justamente es que cambia el paradigma. O sea, Claro. cuando desbinarizás esto, cambia todo. No hay respuestas, pero justamente creo que lo más alentador es poder sentarse a debatirlas. Muchas gracias, Carla, Buenas como noches. siempre. Sí.